Buenas tardes, buen miércoles. Acá estamos nuevamente con abrir la Biblia, con Apocalipsis, con las iglesias, las 7 iglesias, con esta tan especial organización que decidió el Señor de hacer para su último libro de las Escrituras, ¿no? Hoy he estado pensando en eso. Porque es como 3 partes el libro de Apocalipsis. La primera, la presentación, la ubicación de Juan frente a esa revelación, la reacción de Juan y todo eso. Y después, casi de inmediato, el Señor dice que tiene un mensaje para 7 iglesias de Asia, 7 iglesias que tenían un recorrido particular, como creo que es así, descubierto, y un mensaje muy fuerte, muy potente, sobre todo pensando que era el Señor Jesús hablándole a 7 iglesias en un momento en que el Evangelio estaba extendido creo que hasta España, o sea, al mundo conocido por Europa, siendo fin de siglo. Y el elegido fue Juan para recibirlo, porque Juan era el que iba a poder escribirlo, y las iglesias eran estas iglesias que estaban cercanas, relacionadas con Juan, que estaban pasando, no sé si más o menos, pero las vicisitudes y las circunstancias de las iglesias en ese momento a fin de siglo, ¿sí? Y el Señor, que sabe todo, sabía que este mensaje que iba a ser escrito iba a llegar a donde llegara la palabra, hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Y después de esta primera parte viene la otra, en la cual, con el lenguaje apocalíptico, con las características de un lenguaje simbólico muy fuerte, el Señor deja su legado de abrir la puerta a la visión de lo que van a ser los últimos tiempos, hasta la maravillosa visión de los últimos 2 capítulos de la ciudad celestial. De manera que es muy importante esta lectura, por lo menos lo que a mí me impresiona muchísimo de este mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Que nos hacen, como hablábamos ayer, que tenemos al menos una iglesia, un templo que hemos sabido que ha sido atacado, y podemos vislumbrar cosas que pasan, que han pasado, como las que vemos acá, ¿sí? Y asimilarlas y pensarlas y tomar como palabra del Señor para nuestro tiempo, ¿sí? Para lo que nosotros tenemos que tomar, siempre pensando que como iglesias, la nuestra y las iglesias de Buenos Aires y las iglesias de Argentina, están siendo observadas por el Señor, ¿sí? Porque en este caso era una mirada desde el Señor, una mirada con su conocimiento, con la profundidad, con el saber todo lo que estaba pasando, no solamente en las iglesias, porque en todos los casos, por lo menos todos los que miré detalladamente hasta ahora, aparece la situación general, la situación de la ciudad donde estaban, la relación de la iglesia con la ciudad, con los que gobernaban, etcétera, etcétera. Y de la misma manera tenemos que tomar esto pensando, el Señor nos está mirando, sabe todo, y necesitamos recibir y aferrarnos a sus enseñanzas y a sus expectativas, porque en las miradas que da a estas iglesias se muestran sus expectativas de lo que Él espera que sean sus hijos los que están construyendo el reino de Dios que Él ha inaugurado. Bueno, estuvimos en Éfeso, estuvimos en Esmirna, de acuerdo al mapa que vimos, subiendo, y después aparece la última, ahí arriba de todo, Pérgamo, Pérgamo. Cuando uno mira un mapa completo de Turquía,
al norte, el país termina donde está el enorme Mar Negro, que dicen que es muy hermoso, que son sus costas hermosas. De manera que Pérgamo es la ciudad que no es costera hacia el mar Egeo, pero tampoco llega al Mar Negro, pero de todas maneras está en la zona norte de Turquía de hoy. Bueno, Pérgamo no ha quedado la misma ciudad, pero sobre sus bases ha sido edificada la ciudad llamada hoy Bergama, ¿sí? Bergama, no sé si alguno la conocerá, pero ahí está Bergama. Está ubicada sobre una colina, porque aparte de que está edificada sobre la parte más baja de lo que era la ciudad de Pérgamo, la ciudad está sobre una colina a 300 metros, por lo cual es famoso, no sé en qué lugar está de esa colina, pero en la ciudad de Pérgamo, famoso un monumento altar a Zeus, el dios mayor de los griegos, Júpiter para los romanos, en el tiempo de los romanos lo llamarían Júpiter. Pero quizás había sido edificado en el tiempo de los griegos, por lo cual quedó como el altar a Zeus. 36 metros de alto por 33 de ancho. O sea que una mole impresionante del culto a Zeus. En la ciudad actual de Bergama ya no está más, porque en el siglo XIX ese tremendo monumento fue llevado a la ciudad de Berlín, en Alemania. Todo para ubicarnos y entender un poco el mundo de antes y el mundo de ahora. Esta ciudad era una colonia muy importante. Bérgamo quiere decir roca, fortaleza, ciudadela, por esa situación que estaba ahí edificada en una colina, y entonces a ella encontramos entonces ahora lo que el Señor tiene para decirle. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. ¿Se acuerdan que de la descripción que tenemos en el capítulo 1, cada uno de esos aspectos es el que el Señor toma para hablarle a la iglesia, ¿no? Habíamos dicho el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, a Esmirna, a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y está en medio de los candelabros. O sea, todos esos simbolismos que tenían significados, el Señor los toma como para presentarse frente a la situación de esa iglesia. Y en este caso es el que tiene la aguda espada. Esta era la espada tracia, que dicen que no, la espada cortita, no, la espada esa larga, temible. Porque en este caso el Señor va a hablar fuerte, y se pone a hablar fuerte a las que vienen. Esto dice: sé dónde vives. Sé dónde vives. Cada vez que el Señor dice algo así muy personal de Él, creo que hay que parar y pensarlo, ¿no? Le está diciendo a una iglesia: sé dónde estás parada. No puedo sacarme la cabeza de la iglesia de Neuquén, que está en pleno centro de Neuquén y que ahora, si no lo pudieron todavía raspar y pintar, tiene los cartelones aborrecibles del odio, de ese feminismo malentendido. Pero el Señor de cada iglesia dice: sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. Bueno, ahora no está hablando de la iglesia, la que tiene el trono es Satanás. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Acá está la afirmación positiva, gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué ciudad? Era una ciudad pagana, absolutamente pagana, y tenía el culto al emperador. Era otra de las ciudades que tenía la obligación del culto al emperador y de rendirle pleitesía, y de que cada cristiano que no lo hacía corría tremendo peligro de muerte, ¿sí? Así que
La ciudad pagana es la ciudad, por eso Jesús la llama la ciudad donde vive, dice, allí donde Satanás tiene su trono. O sea, él está diciendo, qué advertencia, ¿no? Si ellos no lo tenían en claro como iglesia, estaban viviendo en una ciudad cuyo trono es Satanás. Pero Jesús le dice, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Que cada vez vuelvo a mirar a cada una de las otras anteriores. No sé cómo vamos a hacer con la séptima para mirar todas, pero la palabra positiva a Éfeso le dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. A Esmirna le dice, conozco tus sufrimientos, tu pobreza y sin embargo eres rico. O sea, la afirmación. Jesús, en este caso de Pérgamo, primero dice dónde están, ¿no? Daba ganas de decir, bueno, nos mudamos, nos vamos de acá urgente. Pero la palabra positiva que le da es, sin embargo, aunque vives donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Y era lo más importante que podía decirle, la afirmación más grande para esa iglesia. Ustedes se imaginan, porque cada carta era muy cortita, esa iglesia leyendo, maticando, releyendo, mirando ese mensaje que Jesús mismo, porque es distinto una palabra del Señor que está en la Biblia, no, este era Jesús mismo que les estaba hablando a ellos, y les estaba hablando con una espada de dos filos. No renegaste de tu fe en mí. Primero le dice, sigue fiel, y luego dice, no renegaste de tu fe en mí. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Ayer hablamos de Policarpo, Policarpo dice que fue el más famoso de los primeros mártires. Este fue el primer mártir, ¿sí? Y no voy a decir cómo murió, porque murió quemado, pero no era solamente castigar a los cristianos, era darles el último de los sufrimientos y la vergüenza pública, y que fuera para que los demás vean y para que sirva de atención. Quizás él no se rindió, no hizo honores en el culto al emperador. Es probable que fuera esto. Ahora, ¿qué dijo Jesús de Antipas? Que no renegaron de su fe ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel. ¿Les suena mi testigo fiel? Cuando cuando Juan, en el capítulo 1:5, dice, gracia y paz de parte de aquel, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo era el testigo fiel. Y Antipas, que pasó un horroroso martirio, es digno de ser llamado, Jesús lo llama, con el mismo nombre que él se había adjudicado, ¿sí? Estamos tratando de entender hasta los últimos detalles, pero fíjense, para esa iglesia sufrir que haya perdido uno de sus grandes miembros, el aliento de que Jesús le daba, el valor de tener el mismo nombre que él tenía, porque realmente Antipas, que había llegado hasta el final de su martirio, era llamado testigo fiel. Va todo bien, pero ahora empieza. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Escuchemos. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Menos mal que hace un mes y pico estuvimos mirando el libro de Números y estuvimos viendo la famosa historia de Balac, que lo contrató a Balaam para que maldijera a los israelitas, espero que se acuerden, y Balaam era un mentiroso, un estafador, pero no quería quedar mal con Dios, y bendijo a los israelitas.
pero esto que dice acá, yo creo que no lo habíamos visto. El que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Yo no voy a decir que el Señor Jesús no sabía todo el Antiguo Testamento, por supuesto, pero en la iglesia de fin de siglo le saca las cosas que vienen del pasado del Antiguo Testamento. Vamos a buscar números, porque yo ahí no me acordaba. Número 25. Después que termina, nosotros leímos en el 24 el relato de Balaam y cómo bendecía a los israelitas por temor a Dios, y Balac lo quería matar porque lo había contratado para maldecirlo, ¿sí? Pero en el 25 dice, mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar de los sacrificios a sus dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Ahora, ¿y Balaam qué pasa? A ver, esperen porque yo lo tenía. A ver dónde estaba la cita de lo que hizo Balaam. Versículo 16. A ver, el 25, estábamos en el 25 y 16, porque ahí lo acusa directamente 16. Pues en Baal Peor lo sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita fue muerto, así que hay una acusación directa a que fue Balaam, después que se estuvo ahí haciéndose el profeta, incitó a los israelitas a pecar con las mujeres moabitas, en tiempo de Números, tiempo de antes de la conquista, donde estaban ahí y donde aparecieron todos estos personajes. Ahora, miren, me fui al principio de la Biblia. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Así que había corrupción, había un montón de cosas que eran una vergüenza para la iglesia del Señor, y entonces Jesús usa la palabra fuerte, esa toleras. Pero sigo en el 15. Toleras a sí mismo. 2 veces toleras. Y era muy serio, miren que venía a decir que habían sido fieles, que eran fieles a la iglesia. Toleras a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas, los vimos a los efesios. Le daba también con todo por el tema de que los nicolaitas aparentemente habrían aceptado inclinarse ante el emperador por miedo a ir a la hoguera o algún castigo. Y también habían aflojado la fe cristiana con costumbres de la sociedad pagana. Eran sociedades absolutamente paganas. Ahora, la palabra del Señor a la iglesia de Pérgamo, que le dice que es fiel, ¿sí? Y que no negó la fe, y que está firme en relación con la influencia de las adoraciones que había ahí, le dice que tolera a los que se parecen a los de Balaam y a los que son la secta de los nicolaitas. Tengo anotado, no solamente se adoraba al emperador, no solamente se adoraba el templo de Zeus, sino que en Pérgamo se adoraba a Esculapio, Demeter, Atenea y Dionisios. Varios de los dioses más importantes de los griegos. Fíjense que dice Atenea, Dionisios, eran los nombres de los griegos. O sea, desde Alejandro Magno, del gran imperio griego, había quedado todas esas deidades paganas. Y el Señor les está diciendo, toleras, ojo que toleras. Que les dice, arrepiéntete. Lo mismo que a los efesios. Es la segunda vez que dice arrepiéntete. De otra manera, el Señor que está con la espada dice, iré pronto a ti para pelear contra ellos,
con la espada que sale de mi boca. O sea que el Señor viene a alentar, ¿no? Dijimos que había un elogio, una queja, una corrección, pero acá es una muy fuerte corrección, porque lo importante era que no aflojara, que se mantuviera. Evidentemente por algo el Señor dejó estas cartas, ¿eh? No era solo para ellos, esto quedó en la palabra y ahí va a correr. Cuidado, cuidado con tolerar, cuidado, hay que arrepentirse. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma frase con la cual él comienza lo que después va a ser la promesa al que salga vencedor. Acuérdense que en todas hasta ahora vimos al que salga vencedor. Y acá volvemos otra vez con elementos simbólicos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Estoy volviendo atrás porque hay tantas cosas que uno se nos va a olvidar con las 7, por lo menos para mí, para no olvidarme. A los efesios había dicho que les dará derecho a comer del árbol de vida. Cuando lo volví a leer hoy, me había olvidado que era a comer del árbol de vida, no era a verlo, a tener una visión, no. Simbólico todo, pero volvían a tener la oportunidad de llegar al árbol de la vida redimidos por Jesucristo. A los otros, a los de Esmirna, era, la esperanza futura de que no sufriría daño en la muerte segunda. Y a los de Pérgamo les dice: al que salga vencedor le daré del maná escondido. Del maná escondido. Yo no sé si tenía algo, pero era para la otra promesa. Hay un salmo donde habla algo del maná, pero no lo anoté. El maná era el símbolo de la provisión de Dios, ese milagro impresionante que hizo Dios para, de una manera muy sencilla y muy pequeña, alimentarlos en el desierto, ¿sí? Así que yo dije, mala para pensar, dije, esta promesa es medio chiquita. No, les está diciendo la provisión celestial. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Otra que poquita cosa. A ver, tengo anotado Isaías 62:2, que dice, esos capítulos del final de Isaías, que son capítulos proféticos hacia el fin. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor te dará. Y lo del nombre nuevo lo tenemos en la Biblia, claro, en el Génesis. ¿Quién se le cambió el nombre? A ver si lo tomo bien acá. Este es el primero, sí, y le dice el Dios en Génesis 17, ya no te llamarás más Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, con una H en el medio, porque te he confirmado como padre de multitud de naciones, ¿sí? Y también, me parece que no lo marqué, le cambió el nombre a Sara. A Sara le dijo, ya no te llamarás Sara, y le cambió. Y no quiero dejar de leer a Jacob. A ver, no me digan que no lo... Cuando Jacob pelea con el ángel esa noche, que se le desconyunta ahí la pierna, le dice el ángel, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Israel era un nombre que Dios le daba, aunque Jacob era para castigarlo por todas las cosas que hizo, pero Jacob tuvo eso que en toda la Biblia nosotros por donde la recorramos vamos a encontrar que Dios valoraba la fidelidad. Tenemos un día que hacer la vida de Jacob, porque era cabeza dura, era suplantador, era engañador, pero a lo largo de su vida, él eligió serle fiel a Dios. Y ahí recibió el nombre de Israel, que miren si fue vapuleado, que en un tiempo fue la mitad del reino del norte fue Israel,
y finalmente fue el nombre que siempre nombró al pueblo elegido. Así que eso que yo pensé mal, de que eran poquitas cosas, un maná especial era para el vencedor, porque esa iglesia tenía que vencer a los de la doctrina de Balaam y tenía que vencer a los de los nicolaitas. Tenían que vencer, por eso el Señor le decía, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es volver, darle la vuelta y tomar un camino nuevo. Tenían que limpiar eso, tenían que alejarse de esa gente, tenían que sacarla de la iglesia y tenían que empezar con esa primer elogio del Señor que dice, sigue fiel a mi nombre. Cuando dejaran de tolerar a esos, iban a volver a ser fieles a su nombre. Y se me ocurren las dos cosas de las cuales les está hablando al vencedor, dos cosas blancas, ¿no? Símbolo de la pureza, ¿no? El maná y una piedrecita, pero lo que tendrían es un nombre nuevo, Y en la Biblia el nombre del Señor es muy importante. Y a personajes tan importantes como los del Génesis, padres del pueblo de Israel, había un nombre nuevo que el Señor les dio. Bueno, que solo conoce el que lo recibe, una cosa así muy medio secreta, ¿sí? Estas cartas son cartas sumamente cariñosas, aún en medio de la corrección, son cartas de cuidado, son cartas de advertencias para que no se pierdan, para que no se vayan para otro lado, en medio del mundo en que vivían. Miren si no nos dicen un mensaje a nosotros hoy, para que no nos vayamos, no nos desviemos, no nos dejamos embaucar por las ideologías, por las presiones, por todo lo que hay en este mundo. Bueno, mañana viene Tiatira, muy interesante también lo de Tiatira, cada una es una caja de sorpresas con las cosas que el Señor va diciendo. Muy bien, terminamos por hoy, nos encontraremos mañana, ¿sí? Y seguimos abriendo la Biblia y seguimos recibiendo de la palabra de Dios y hoy especialmente con la escuela sobrenatural. Hasta mañana si Dios quiere.